Mientras se van incorporando, buenas tardes a todos y a todas. Es un enorme placer encontrarnos una vez más de este modo, y en esta tarde tan especial para nosotros y para nosotros de verdad especial. Hace ya un tiempo que esperábamos contar con la presencia del cineasta, del documentalista Ignacio Agüero, y de poder concretar esta actividad. Así que les damos a todos ustedes la bienvenida a este espacio de Flaxo, de esta manera virtual, que son los modos en que en estos tiempos de cuidado, en estos tiempos de aislamiento, son los modos de encuentro que tenemos y que nos permite también celebrar estas posibilidades de encuentro y de formación. Decirles que, bueno, esta iniciativa es parte de nuestros trayectos, de nuestros recorridos alrededor de la educación temprana y la primera infancia, de los cursos de la educación inicial y primera infancia, que desde el inicio, con Estanislao Antelo, los pensamos incluyendo talleres de formación de cine en cine, con Pablo Salvador Boido, nuestro profesor investigador en la temática, y con experiencias también como Cine Más Chicos y otras en esa tarea, también con itinerarios pioneros en esas experiencias, asimismo como en el Diploma de Infancia, Educación y Pedagogía. En esos recorridos, y también con muchos o muchas de ustedes, pudimos concretar una película el año pasado, el anteaño ya, pero hemos grabado y logramos presentarla de manera presencial, darnos la palabra, conversaciones entre maestros y maestras, dirigida por Celeste Rojas Mujica, donde, bueno, también allí, buscando la palabra de maestros y maestras, recorrimos el país, donde intentamos registrar experiencias de docentes con un espacio generacional donde existiese la posibilidad de la transmisión y el pasaje de maestros y maestras mayores a maestros y maestras nobles. Digamos que el cine, la realización audiovisual, la infancia son temáticas sobre las cuales siempre hemos mirado y hemos prestado atención y estamos dispuestos a aprender. Así que, bueno, hoy como si estuviésemos alrededor de una gran mesa o estuviésemos en una sala de cine, nos vamos a convidar a esta proyección, y le voy a pasar la palabra a Pablo, quien nos va a contar quién es nuestro invitado, que no se va a sumar en este instante, sino sobre el final de la proyección, y allí sí iniciaremos la conversación con él. Así que bienvenidos y bienvenidas, y Pablo, te paso la palabra. Bueno, muchas gracias. Gracias por el espacio. Bueno, estamos muy contentos y contentas de tener como invitado a Ignacio Agüero y su película 100 niños esperando un tren. Particularmente es más allá de su valor cinematográfico, en la formación de este nuevo oficio, un oficio relativamente reciente de ser pasadores de cine o pasadores de cine en la infancia. Esta película se ha convertido en todo un referente, una experiencia realizada en 1988, un poquito antes también, en las poblaciones de Santiago de Chile. Una película que bueno, ha venido circulando desde ese entonces, no ha parado, y hoy tenemos la oportunidad de volver a verla, aparte de buena calidad y demás, bueno, con un montón de personas que se están conectando de distintas partes, y también con la posibilidad increíble que quizás, bueno, lo único bueno que por ahí podemos recalcar o resaltar de la pandemia es esta posibilidad de tener a este invitado remoto desde Santiago de Chile, que es contar con la presencia del director, ¿no?
Más allá un poco de ahora ponerle un poco en contexto la historia de él como realizador y demás, para quienes por ahí no lo conozcan, particularmente solamente contar una anécdota muy pequeña. A mí esta película me llegó hace mucho tiempo, alrededor del 2007, 2008, a partir de una compañera, una colega de un proyecto que habíamos iniciado en ese entonces, que trabajábamos en jardines, haciendo un proyecto en jardines de la provincia, trabajando talleres de cine, una propuesta que en ese momento para nosotros nos resultaba bastante innovadora, no teníamos demasiadas referentes, y apareció este DVD encontrando como una especie de paralelismo y una referencia en un mundo que no encontrábamos referencias, ¿no? Esta propuesta de poder hacer lugar en la escuela para el cine. Así que desde ese entonces siempre he vuelto a visitar esta película, y bueno, por suerte en el trayecto también he podido conocer a Ignacio, invitarlo a este espacio, también conociendo su trabajo de formación, porque no solamente eres Sí, también pasa mucho a las director. moderadoras hoy. Ah, bueno, perdón, así tratemos de comentario técnico aparte, así estas cuestiones que tenemos en el mundo virtual de Zoom, tratemos de silenciar los micrófonos por ahora, en esta instancia, después vamos a tener un momento de charla. Así que bueno, contarles eso, simplemente que bueno, es un antecedente muy, muy importante, creo que como experiencia y también como película, ¿no? Por eso también la importancia para nosotros poder compartirla hoy acá. ¿Qué más? Sobre Ignacio Agüero, por ahí las cosas que para quien ya lo conocen ya están al tanto, y por ahí para quien no, contarle que bueno, es un director, uno de los más reconocidos documentalistas en Chile. Tiene un montón de películas, está multipremiado, participado en un montón de festivales. Algunas de las películas más conocidas son Aquí se construye, Como me da la gana, Sueños de hielo, bueno, está 100 niños esperando un tren, El otro día, Como me da la gana 2, Nunca subí al Provincia, que fue es la última película de él, que estuvo premiada también en el Festival de Mar del Plata en 2019. Y aparte, bueno, participó en un montón de festivales, Cinema Durril, Valdivia, Bafisi acá en Buenos Aires, Festival de Mar del Plata de nuevo, Documenta Madrid, Festival de La Habana, etcétera, 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 ¿no? Y también trabajó con otros directores, como Raúl Ruiz, o José Luis Torres Leiva, que también famosos e importantes directores chilenos. Y aparte es profesor, docente en la Universidad de Chile, trabaja también en el máster documental, y tiene un hermoso grupo de trabajo sobre esta temática, sobre cine y escuela, o educación, cine y educación, que se llama Cero en Conducta, con el cual han publicado algunos libros, hacen actividades de formación y continúan, ¿no? ¿Qué más contarles? No quiero adelantarles demasiado la película, me parece bueno, que más allá de la sinopsis que hayan leído, es dejarse sorprender. Me parece que la idea es un poco después tener una conversación con él, y un poco lo que nos interesa es esto que por ahí yo llamo como un encuentro o desencuentro entre el cine y la escuela, un posible encuentro y respetando las identidades de cada espacio, y bueno, reflexionar juntas a ver qué nuevos diálogos se pueden armar a partir de este vínculo. Un poco más para solamente aclarar la dinámica, voy a empezar a compartir la película. La película dura 56 minutos. Cuando termine, vamos a tener la oportunidad ahí va a estar conectado Ignacio para charlar, tener una conversación. Tenemos algunas cuestiones ya pensadas con Patricia que le vamos a preguntar, y después vamos a abrir para que cada uno haga alguna consulta, comente y demás. Pueden ir haciendo las preguntas más adelante en el chat, esas las van a recoger Cristian, que es quien está coordinando un poco la actividad desde Flaxo, así que
eso un poco como para tener en cuenta la dinámica. Ahora cuando empiece a compartir la película, les pido que tengan la cámara y el micrófono apagado, y después cuando termine lo volvemos a conectar. Vamos a hacer todo lo posible para que se parezca de alguna manera a un cine, así que se pueden apagar las luces, irse a buscar algo para tomar, si tienen ganas de hacerse unos pochoclos, pororó, o un mate, o lo que sea, para disfrutar la película, y bueno, y después seguir la conversación con el director. Un aplauso virtual al final de proyección. Bueno. Bueno, para quienes se acaban de sumar, porque vi que en el trayecto varias personas se sumaron, bueno, acabamos de terminar de ver la película 100 niños esperando un tren, y le damos la bienvenida a esta actividad que estamos organizando desde el área de educación de Flaxo, Argentina, y ya contamos con la presencia de Ignacio Agüero. No sé si estás ahí, Ignacio, el director de este film. Si anda por Sí, ahí, aquí lo veo estoy, conectado. Pablo. ¿Cómo estás, Ignacio? Bien, muy bien. ¿Cómo Bienvenido. estás tú? Hola Ignacio, bienvenido. Hola, Tenemos Patricia. aquí de Flaxo, y también contarles que está nuestro director de nuestra institución, que también debe estar por aquí, Alberto Quevedo, así que también, Ignacio, es un enorme placer que el director de Flaxo, Beto, creo que estás por aquí también, esté con nosotros. Y también hola Patricia, hola a todas y todos, ¿cómo están? Hola, Gracias, Beto. Ignacio, por estar acá. Hola, gracias a usted. Gracias, Luis Alberto. Y contarte que están con nosotros de muchos países de América Latina, de Bolivia, de Uruguay, de Venezuela, de Chile, de México, de Colombia, así que bueno, ha sido una convocatoria muy amplia, muy exitosa, y estamos muy, muy felices en estos tiempos tan aciagos de poder estar contando con tu presencia y haber podido compartir la película. Bueno, iniciamos, Pablo, si te parece. Un poco la idea es conversar con vos y abrir Sí, la conversación. todavía estoy volviendo a, supongo que como todos y todas, ellos una vez más que veo la película, pero bueno, ahora que la volví a ver, me volví a notar cosas, me quedé pensando nuevas cosas, nuevos detalles, ahora también escuchando el sonido con mayor atención, algunos diálogos que me impactaron bastante, que ya de las otras visionadas no los había registrado. Pero bueno, más que nada para arrancar así la conversación, por ahí romper el hielo, no sé, nos gustaría que nos cuentes un poco el contexto puntual en ese momento donde se hizo la película, donde están estos talleres, contarles por ahí a quien no conocen el trabajo un poco de Alicia Vega, y también más en lo personal tuyo, de cómo te encontrás con ella, qué acuerdos haces para poder hacer la película, y en qué momento particular decís, ahí hay una película que quiero hacer, ¿no? Sí. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todas y todos. Muchas gracias por la invitación y por haber visto la película. Estoy muy agradecido de esta invitación. Para mí es un placer ver que una película hecha hace más de 30 años tiene todavía la capacidad de convocar gente para ser vista. Entonces, bueno, esta película es filmada en el año 1987 en una población marginal de Santiago, cercana, bueno, ahí se ve cercana a los pies de la cordillera, y es la filmación del tercer taller que hizo la profesora Alicia Vega, de los 35 talleres que ha hecho en total en su vida durante 30 años.
este es el 87, el tercer año que ella estaba haciendo talleres, y el último taller lo hizo el año 2015. Entonces ella es una, bueno, experimentada tallerista de cine con niños, y aquí lo que ustedes ven en la película es un taller diseñado, creado por ella y ejecutado por ella. En verdad es una pionera en esta cuestión del cine y educación con niños. Ella tiene, eso sí, la particularidad de trabajar solo con niños pobres o de escuelas públicas. Generalmente no son escuelas donde trabaja, sino que en, bueno, en poblaciones marginales, que ha hecho talleres a lo largo de Chile, no solo en Santiago. Yo conocí a Alicia Vega en la escuela de cine donde yo estudié cine en la Universidad Católica de Santiago, y ella era profesora ahí, fue profesora mía. Fue un privilegio tenerla de profesora. Yo entré a estudiar cine el año 74, justo un año después del golpe militar de Pinochet, el momento en que todos los cineastas chilenos se habían ido al exilio. Entonces era una situación muy triste, era muy triste estudiar cine justo en ese momento. Pero siempre hay cosas buenas, y una de las cosas buenas fue tener a Alicia Vega como profesora. Era una excelente profesora, muy rigurosa, tal como ustedes la ven ahí trabajando en el taller. Bueno, yo la conocía ahí y nos hicimos amigos, como ella como profesora, yo como su alumno. Yo iba mucho a su casa, me invitaba a su casa, y ahí supe que ella estaba haciendo talleres de cine, y me invitó ella a filmar la última sesión del taller que estaba haciendo el año 87, y bueno, y ahí pude ver lo que era eso, ¿no? Pude ver la cantidad enorme de trabajos hechos por los niños, pude ver la elegancia con que Alicia exponía todos sus trabajos al final del taller, exponía todos los trabajos de los niños en los muros de los galpones de las poblaciones o de una capilla en una población, y las exposiciones eran preciosas, eran muy elegantes, estaban muy bien hechas, y ahí estaban expuestos todos los trabajos de todos los niños. Cada niño tenía mucho trabajo. Entonces era una cosa maravillosa, impactante para ver. Bueno, y cuando yo filmé eso, y luego lo filmé en 16 milímetros, y después pude ver y escuchar lo que los niños decían en la filmación, porque ellos me mostraban sus zootropos a la cámara y lo hacían girar delante de mi cámara, y entonces yo después vi eso y escuchaba a los niños gritar Lumière, Méliès, era impresionante. Y entonces yo dije, bueno, ahí tengo una película, tengo que hacer una película en el próximo taller que haga Alicia, y así fue. El taller siguiente, el del año, perdón, esto fue el año 86, y el taller siguiente fue el año 87, que es el que ustedes vieron ahora. Y allí, Ignacio, porque vos referís en alguna entrevista que, digamos, tenías pensado como primero filmar el proceso del taller, pero que después tu propio proceso de creación, que no tenés un guión previo, y que en el propio proceso de creación te extendiste a las casas de los niños, ¿no? Allí, ¿qué nos podés contar de esto que a mí me interesó mucho leerte, bueno, escuchar entrevistas, seguir un poquito tus recorridos bueno, de este propio proceso de creación que vos nombrás, que sí, bueno,
no son las ideas previas, no, voy sin guión, bueno, muchas cosas que también desbordan a otras áreas de trabajo como educación, bueno, y muchas otras, ¿no? Sí, yo esta película es la tercera película que yo hago después de salir de la escuela de cine. Solo había hecho algunos cortometrajes en la escuela de cine y al salir de la escuela hice 2 mediometrajes. Uno se llama No Olvidar, el otro se llama Como me da la gana. Y este, 100 niños esperando un tren, es la tercera película que hago. Entonces, yo estaba aprendiendo, porque se aprende justamente al salir de la escuela, es cuando uno empieza a aprender. Y estaba aprendiendo cómo qué es lo que era hacer películas, y sobre todo que uno siempre, cuando estudia cine, por lo menos en el tiempo mío, uno quiere hacer películas de ficción. El documental, nadie lo toma en cuenta. Entonces, eh, en el primer documental que hice, sin querer hacer un documental, terminé haciendo un documental, que era la película No Olvidar, que era sobre un caso de matanza de campesinos por la policía justo después del golpe militar. Entonces fue un caso muy violento y muy famoso después cuando fueron encontrados los cadáveres de estos campesinos. Entonces yo hice una película sobre eso, porque sentí que tenía que hacerla, y en el camino me fui dando cuenta que estaba haciendo un documental. Y luego de esa película, que fue muy duro hacerla también en las condiciones de la dictadura, yo no quise seguir, no quise transformarme en un cineasta experto en temas de derechos humanos. No quise transformarme en un experto de eso porque me di cuenta que podía, que tenía como la posibilidad de hacerlo, tenía como ofertas de trabajo en ese sentido. Y no quise hacerlo, entonces después hice la película Como me da la gana, en la cual yo me preguntaba qué puedo hacer como cineasta si no hago películas sobre asuntos de derechos humanos. Entonces hice una película con esa pregunta, ¿no? Sobre la pregunta, ¿qué hago? ¿Qué hacer? Y esa pregunta la transformé en una película, y esa película fue Como me da la gana. Pero por ahí fue que apareció entonces este pedido de Alicia Vega, que fue lo que me respondió verdaderamente a la pregunta de qué hacer. ¿Qué hacer? Filmar el taller de Alicia Vega. Fue un regalo, en el fondo, esa posibilidad, ¿no? Porque para cualquier cineasta era un privilegio estar frente a esa posibilidad de filmar un taller de Alicia, ¿no? Después supe que habían otros cineastas interesados, pero por suerte fui yo el que gané, me adelanté y me gané el derecho a hacerla, ¿no? Y bueno, y el modo de hacerla con Alicia, bueno, yo le propuse a Alicia hacer la película, y ella, bueno, estuvo muy contenta de que se hiciera. Y fue muy interesante la manera de hacerla también, porque, bueno, lo que me recordabas tú, que yo no trabajo con guión, no trabajaba con guión en ese tiempo, y luego me transformaba en una especie de teórico del no guión, más o menos, ¿no? Pero he ido desarrollando esa idea de trabajar sin guión. Y tuvimos un acuerdo con Alicia de no interferirnos, pero en nada. Digamos que yo iba a filmar al taller, pero nunca me metía en interferir cuestiones del taller. Y eso fue muy riguroso, ¿no? Yo nunca le dije a Alicia que hiciera algo para la película, o que repitiera alguna cosa que había dicho y que no me quedó bien filmada o algo así. Nunca ocurrió eso. Nosotros filmábamos por nuestra cuenta, a ella haciendo el taller,
Y ella tampoco nunca me pidió nada de qué hacer con la película, o qué cosa filmar y qué cosa no. Entonces nos respetamos mutuamente al 100%. Y este era algo muy concreto. Por ejemplo, significaba para mí que nosotros llegábamos al taller que ocurría todos los sábados en la mañana. Nosotros llegábamos antes que los niños y nos íbamos siempre después que todos los niños. No era una cosa de un equipo de filmación que entra de repente al taller, filma y se va. No, era estar desde antes que llegan los niños hasta que se van, después que se van. Entonces para nosotros, para ellos, nosotros éramos parte del edificio, parte del inmueble, ¿no? Estábamos siempre ahí, con nuestras cámaras. Ellos siempre que llegaron nos vieron con nuestras cámaras. Entonces nunca fue un motivo de... Nunca le llamamos la atención, porque siempre estábamos ahí. Tampoco usamos luces artificiales. No llevamos ningún farol, ni pusimos ningún cable eléctrico por ninguna parte, justamente para no interferir en el taller. Entonces lo que hicimos fue poner muchas ampolletas en el cielo por sector y la íbamos prendiendo o apagando según la necesidad. No era, por supuesto, la mejor fotografía, no era la mejor manera de hacer fotografía, pero optamos por eso para no interferir en el taller. Nunca ningún niño se tropezó con ningún cable. Entonces, era muy interesante porque de esta manera yo también estaba aprendiendo a hacer películas, ¿no? Y reafirmando mi idea de trabajar sin guión. Sí, recuerdo que eso era algo que resaltaba también en algunos testimonios Alicia, ¿no? Que su miedo era que en ese despliegue de como estos artefactos técnicos que podían tener como cierta mayor pregnancia que los juguetes o los dispositivos que estaban construyendo ellos, y que al final fue todo lo contrario, que en realidad lo que prevalecieron fueron los juguetes, y que bueno, ya rápidamente pasaron a un segundo plano ustedes a participar ahí del taller, ¿no? Y ahora me quedaba pensando un poco, después quiero retomar algo de lo que comentabas de tu trabajo anterior, de cómo me da la gana, pero bueno, entre todas las escenas, que hay un montón, la verdad que es difícil elegir con cuál quedarse. Una me resonaba ahora, que es la salida del taller a recorrer el barrio, ¿no? Los niños cuando se organizan en esta cuncuna, o bueno, esta especie de bicho, que para mí, digamos, como les contaba al principio, encontré esta película medio tardíamente, cuando ya estábamos haciendo talleres y demás, por una compañera que la facilitó, y empecé a encontrar como un montón de llaves para como una propuesta pedagógica muy interesante, muy integral, y en esta escena por ahí lo que pensaba era como que se cruzan estas capas, ¿no? Que en algún momento es, por un lado, un taller de cine que se propone que el cuerpo sea la experiencia de la película, ¿no? Y esa dimensión, ¿no?, corporal que adquiere como esa cuncuna armada a partir de todos fotogramas dibujados por los niños, ¿no? Por otro lado, el uso de materiales que son los materiales más artesanales y vinculados al mundo donde esté situado ese taller, ¿no? Pensaba. Y a la vez ligándolo con una historia del cine como más de otro tiempo tecnológico, pero que hace también a la base, digamos, no sé si fundamentos o bases también del cine, pensaba. Como dos puntos como muy importantes de lo que para mí tiene que tener como cualquier taller de cine que se piense, y por otro lado también esa ligazón al territorio, esa invitación a que el taller está ahí, pero también es parte de una comunidad, ¿no? Está circulando. Eso me parecía muy interesante. Y me quedaba pensando como esta imagen que después vos la volviste a filmar en otra película, en Como se me da la gana 2, si no mal no recuerdo, esta salida del taller, pero esta vez
en una escuela, no en una capilla, que era como si no ya en el sistema educativo, ¿no? En el taller. Y ahí pensaba, digamos, ¿cómo fue volver a filmar esa actividad? Y bueno, ¿qué cambió en el taller cuando se hacía fuera de la escuela y cuando pasó a hacerse muchos años después, ya adentro, como parte, ¿no?, del sistema educativo? Sí, bueno, esa taller que aparece en la película Como me da la gana 2, es el último taller que hizo Alicia, el año 2015. Y lo que vieron ustedes ahora es el tercer taller del año 87. Fíjense ustedes todo el tiempo que transcurrió, ¿no? Y todo lo que pasó también en la historia en la breve última historia de Chile. Entonces, bueno, hay un rigor y una persistencia de Alicia Vega en hacer sus talleres, notable, porque los va adaptando un poco a lo que va pasando con cada lugar. Pero ella siempre hizo esta concuna con los fotogramas de los niños pegados sobre una tela, y cada niño hace un fotograma. Bueno, eso es una invención de ella. Para mí es una acción de arte que, que hace ella como una artista, ¿no? Yo digo que Alicia es pedagoga, una gran pedagoga, inventó una pedagogía. Yo creo que hoy día hay una pedagogía que se llama, se podemos llamar pedagogía Alicia Vega, y que tiene que ver con esto que tú dices de trabajar con el cuerpo, con las manos. Esa es una pedagogía está eso, y bueno, pero esto de la cuncuna, yo he hablado de eso, de que es una obra es una acción de arte. Imagínate lo que es eso, de hacer que cada niño hace un fotograma y cada fotograma forma parte de una película hecha en fotogramas de papel que ellos mismos, los niños con su propio cuerpo, salen como a distribuir a la población, a exhibir a la población, a toda su comunidad, caminando como una cuncuna por las calles de tierra del lugar donde viven, ¿no? Entonces, eso tiene una obra de arte, esa pura acción, de mi punto de vista, ¿no? Y resume muy bien también lo que es el taller y el espíritu del taller. La relación con la comunidad, la alegría, el juego, es decir, hacer de todo esto, de toda esta pedagogía, un juego de donde se pasa muy bien, y donde se trabaja manualmente. Los niños nunca filman una película, nunca ocurrió eso, filmar una película, siempre fue trabajar con las manos y con materiales, con papel, con cuchillo, con cartón, con tijeras, con lápices de colores. Y eso, entonces, bueno, ahí hay dos cuestiones que a mí me interesa recalcar. Por un lado, eso de que cada niño hace su película, en el fondo. Una película que está hecha por todos los niños y también, podemos decir, por cada niño, con su dibujo personal. Se relaciona con una cuestión que Raúl Ruiz, empezó a decir también hace mucho tiempo, que el cineasta Raúl Ruiz empezó a decir de que en las películas cada fotograma es una película. Esa idea de Ruiz está en esa imagen, en ese acto de la cuncuna inventado por Alicia Vega, ¿no? Hay una sincronía notable, ¿no? de una cuestión teórica a partir de una cuestión manual.
a mí me gusta mucho ese cruce. Yo creo que nunca hablé de Alicia sobre esto de Ruiz y de Ruiz, tampoco hablé con Ruiz sobre esto de Alicia. Me hubiera encantado hacerlo, no lo hice. Pero hay una relación ahí, entre algo teórico ahí de Ruiz y lo concreto manual de Alicia, ¿no? Y por otro lado también está la idea de que el cine se hace, es una idea que trabaja mucho, ¿cierto? De que el cine se hace con las manos. El cine no es una cuestión de ideas de la cabeza, el cine es una cuestión de operaciones materiales. Eso a mí también me parece muy interesante y que está muy presente en los talleres de Alicia, ¿no? El taller como el cine como una operación manual. Ahí hay, Pablo, Ignacio, bueno, y todos les contamos, hay muchos mensajes y muchas preguntas también, bueno, solo para irme echando algunas, bueno, aparece el contexto de la dictadura, ¿no? ¿Cómo fue posible hacer esta película en el contexto de la dictadura? Allí, bueno, también podemos preguntarte si la pudiste estrenar en ese momento, o si nos podés contar qué sucedió con eso, que hay todo un relato alrededor de lo que aconteció con la película respecto a la dictadura. También, si vos, cómo ves la posibilidad del cine en relación a las escuelas públicas. Sabemos que tenés una posición allí tomada, y también preguntan, estoy parafraseando, discúlpenme, pero sería muy pesado leer cada una, también preguntan si te motivó alguna vez volver a buscar a esos niños, esas niñas ya adultos, y grabarlos o filmarlos ya adultos, y pensar estas poblaciones. Y yo misma pensaba en este momento actual, donde los niños, las niñas, y particularmente en pandemia, y los organismos internacionales los etiquetan tanto desde posiciones tan pasivas, ¿no? Confinados, sin ningún tipo de posición respecto a que son productores de cultura, y si pertenecen a poblaciones o pertenecen en nuestro país asentamientos, otro tipo de núcleos poblacionales, ya están negados de todo deseo, no solo de acceso, sino de deseo y de posibilidad, que es lo que interpela a Alicia Vega en su taller. Así que bueno, te paso esto de manera desordenada, como algunas preguntas y comentarios sobre la película para seguir intercambiando. Bueno, muchas gracias. Bueno, esto de haberla hecho en dictadura, bueno, no había otra alternativa que hacerla bajo dictadura, porque era lo que teníamos, pero eran los últimos años de la dictadura, ¿no? Firmamos el año 87 y el 88 fue el plebiscito del no, donde el dictador fue derrotado, y el 89 tuvo que hacer, bueno, entregó el mando el 90. El 90 se acabó la dictadura, entonces ya eran los últimos años de la dictadura y ya todos estábamos mucho más envalentonados para hacer cosas y salíamos. Ya habían habido protestas grandes, nacionales. Entonces, claro, todavía seguía la represión muy dura, porque existían estos aparatos policiales de Pinochet que estaban trabajando hasta el último día, ¿no? Eliminando gente y haciendo desaparecer gente, eso fue hasta el último día, pero con mucho menos intensidad que antes. Entonces estábamos todos mucho más envalentonados y bueno, y filmábamos y hacíamos lo que queríamos hacer. Pero también lo hacíamos con cuidado, por supuesto, había que hacer todo con mucho cuidado. Y finalmente no tuvimos ningún problema al hacer la película, ¿no? Salvo que cuando la estrenamos, tuvimos que estrenarla para mayores de 21 años, porque el Consejo de Calificación Cinematográfica la calificó
para mayores de 21 años, porque, bueno, en el Consejo había, por supuesto, militares, representantes de Fuerza Aérea, de la Marina, del Ejército, de la Policía, de todo. Entonces, lo que ellos decían era lo que había que hacer. Me llama la atención, igual que mucha otra gente que estaba en el Consejo de Calificación, no renunciara cuando califican esta película Mayores de 21, que era una estupidez mayor, ¿no? Pero tenía que ver, después supe, con el hecho de que si la película era mayor de 21, no podía exhibirse en televisión. Y en ese tiempo estaba el plebiscito del sí y del no, y como en la película aparece muchas veces la palabra no, porque los niños escriben no cuando dicen que no han ido nunca al cine. ¿Ha ido usted al cine? No, dice. Entonces aparece muchas veces la palabra no. Y los militares, muy astutos ellos, prohibieron la película para que no se vieran esas palabras en la televisión justo antes del plebiscito del sí y del no. Pero bueno, eran ese tipo de estupideces. Después la película, cuando el primer año del gobierno democrático, la volvimos a presentar al Consejo y quedó para todo espectador. Pero aparte de ese problema estúpido, nunca tuvimos otro problema. Pudimos hacer la película con total libertad también porque la financiábamos nosotros mismos, con dinero que ganábamos de la publicidad. Nosotros, los cineastas chilenos bajo dictadura, trabajábamos en publicidad y ganábamos dinero. Entonces podíamos de repente financiar nuestras propias películas. Y bueno, también ahí se metió después el Canal 4 de Inglaterra. Eso con la película. Luego lo otro que tú dices es de los niños, si me interesaba en hacer películas con ellos después. La verdad que sí, siempre, muchas veces, no sé, por lo menos 2 veces más, tuve la idea de hacer una película con ellos, ¿no? De qué pasaba con ellos en su presente, en relación a su participación como niños en el taller, pero siempre venció más bien la idea de hacer otra película y no quedarme pegado en una película que ya había hecho. Pero la verdad que, bueno, entonces yo seguí viendo a muchos de esos niños, llegaban muchos de ellos también a la casa de Alicia, porque la seguían a ella cuando se iba y descubrían dónde vivía y muchos la iban a ver. Entonces siempre había algún contacto con los niños hasta el día de hoy. Pero la verdad que siempre primó la idea de hacer otra película y no hacer una película temática sobre algo que yo ya había hecho. Claro. Ahora, dentro de todo lo que me preguntaste, había más cosas que ya no me acuerdo. No, pero está bien, está todo bien. Estábamos un poco con un poco de todo. Me quedaba pensando en, bueno, también para, más allá de comentar algunas cosas del trabajo de Alicia, comentar algunas cosas, no, pedirte tu opinión sobre algunas cosas, sobre lo que pensás en relación al cine en la infancia. Y una cosa, digamos, que parece como muy clara en la propuesta o en esta pedagogía de Alicia es este vínculo o esta trama que se arma entre cine y juego, o casi un dispositivo, cine, juego, infancia, ¿no? Que parece ser que lo conecta un poco nosotros cuando damos las clases en el taller y bueno, acá cuando estamos trabajando, ahora seguramente hay algún alumno o alumna de nuestro curso, siempre seguimos un poco esta línea de Godard de no pensar que hay una historia del cine, sino que hay muchas historias, y me parece que esa manera que tiene Alicia de armar una historia del cine que la vincula con estos primeros dispositivos, como el zootropo, el praxinoscopio, bueno, todos estos dispositivos que aparecen y estos juegos, arma otra historia del cine, ¿no? Es muy interesante cómo la arma.
Y parece, no sé si coincidís vos, si también por otras cosas que se ven ciertas recurrencias en otras películas tuyas, ¿no? Que parece ser que hacer cine también es un poco jugar al cine, ¿no? Eso Sí, bueno, sería, ¿qué te suena a eso? ¿Estoy diciéndote sí, algo que te suena o no te suena lo que te por digo? supuesto que me suena mucho, porque el, el, eh, en el taller de Alicia existe eso así como concretamente, ¿no? Es jugar y pasarlo bien, por medio bueno, de las cosas que ella trabaja con los niños. Pero todo el trabajo es atractivo para los niños y todo es un juego. Y bueno, hay muchas cosas, por supuesto, que están en los talleres que no están en la película, pero todo el diseño del taller es una fascinación para los niños, ¿no? Por ejemplo, los niños cuando llegan al taller en la mañana, ellos ponen su nombre escriben su nombre en un papel, de paso aprenden a escribir, y aprenden a escribir bien su nombre, eh, y lo depositan como en una urna, es como si ellos votaran, y ponen su asistencia así en un papel. Luego entonces tienen una carpeta donde van poniendo todos los trabajos que ellos van haciendo durante el año durante el taller. Y Alicia les va entregando un papel con lo que ha sido cada sesión, lo que han visto, qué sé yo. También cada taller tiene un programa riguroso de sesión por sesión. Y ese programa siempre está expuesto en la sala. El niño puede saber en qué sesión va y qué corresponde hacer en cada sesión. Entonces va logrando una idea del progreso de su propio aprendizaje, ¿no? Pero en fin, todo eso está en la forma de un juego. También los niños asisten a ver películas, siempre ven una película durante cada sesión, en cada sesión, y eso es fascinante para ellos, ver una película en una sala completamente oscura, oscurecida por ellos y por los monitores, que son los ayudantes de Alicia en cada taller, y ellos oscurecen al 100% la sala, no entra pero una sola gota de luz. Y entonces los niños tienen la experiencia de ver cine en buenas condiciones. Es cine proyectado en 16 milímetros, eh, en una sala completamente oscura, con un buen sonido. Y, por supuesto, sin ninguna interrupción. Y al final de cada proyección hay una comilona, hay cosas para comer. Entonces es una fiesta cada sábado, durante 3 horas y media, 4 horas, los niños van a una fiesta. Eh, y es lo que ustedes vieron ahí en el taller, en la película. En la película no está la comilona ahí no está, ¿no? Pero, a veces hay comilonas que son buena calidad, son asados con parrilla, en fin, distintos tipos de comida, lo pasan muy bien. Bueno, es jugar y pasarlo bien. Y es algo que luego yo, como cineasta y también con muchos otros colegas cineastas, practicamos la misma cuestión, ¿no? De nosotros, como cineastas también, pasarlo bien haciendo nuestra película. Por lo tanto, nos apartamos de lo que hemos aprendido. Digamos que hacer las películas como deben hacerse las películas, o el de salirnos del deber ser del cineasta, ¿no? Que el cineasta debe ser alguien muy culto, que sabe muchas cosas y que trabaja ideas y que investiga mucho para luego escribir un guión, como según deben escribirse los guiones, con las leyes dramatúrgicas de la escritura, y luego hacer la película teniendo muy claro lo que va a decir. Bueno, nosotros nos distanciamos de eso, y en la pedagogía que hacemos nosotros, nuestro colectivo que tenemos en la universidad, que se llama Cero en Conducta, un colectivo de pedagogía de cine,
nos apartamos totalmente de la idea del deber ser del cine, porque hay muchos talleres también de cine para niños que les enseñan el cine, les enseñan cine y les enseñan a hacer películas, entonces transforman el cine en una materia de estudio, así como castellano, matemáticas, cine. Nosotros nos arrancamos de eso totalmente y practicamos el hacer, el ver y el conversar sobre películas. Hacer películas, hacer ejercicios en torno a lo que los rodea a los niños, ver películas siempre, fragmentos de películas, pero sin la idea tampoco del análisis ni de la apreciación cinematográfica. También nos apartamos de esa idea, ¿no? del análisis de las películas, sino que simplemente pretendemos que los niños tomen contacto con el cine, cada uno íntimamente, y sin saber mucho qué es lo que les pasa, pero estamos seguros de que cualquier niño que ve lo que aquí en el taller de cine Alicia Vega ven cuando ven El Padre Padrone y ven la realidad de esos niños de Cerdeña, que son muchas veces muy parecidos a ellos, en la película Padre Padrone de los Taviani. Cuando un niño ve eso, no hay ninguna posibilidad de que eso no quede grabado en su mente, ¿no? Como una experiencia de conocimiento del mundo, de saber que hay otros niños como él en otras partes del mundo y que él puede apreciar eso y disfrutar eso íntimamente, individualmente, a pesar que ha visto esto en el grupo de sus amigos y de sus compañeros de barrio. Esa experiencia es riquísima y es muy valiosa y que hay que cuidar en el sentido de no hacer análisis sobre eso. Digamos, no transformar esa experiencia de ver una película en un ejercicio como si tuvieran que, es decir, salirse de la lógica de la escuela, que transforma todo en contenido que debe ser aprendido inmediatamente, en vez de dejar que los niños experimenten la visión de una película. Lo cual significa que luego de ver una película se van a su casa y punto, ¿no? O lo pasan bien, comen, disfrutan, comparten, pero no hay análisis, porque el análisis de la película puede de algún modo distorsionar lo que es la posibilidad de que un niño tome contacto con el cine, ¿no? También en el hacer películas, nosotros valoramos mucho el ejercicio, que significa filmar cuestiones que tienen que ver con su mundo, con su escuela, su casa, su calle, su barrio, su vida. Por lo tanto, siempre también nos inclinamos más por la realización de más bien documental. Tampoco es que le enseñemos cine ni cine documental. Nuestra premisa es nunca enseñar nada, no enseñar el cine. ¿Qué vamos a enseñar? Lo único que podemos hacer es compartir la experiencia de hacer, compartir la experiencia de ver y conversar sobre lo que hacemos y lo que vemos. Conversar sobre eso. Pero ahí no hay ni análisis ni enseñanza del cine. Por ejemplo, hay mucha gente que hace talleres de cine, nosotros vemos que enseñan el cine y, digamos, enseñan la escala de planos, enseñan los traveling, los movimientos de cámara, enseñan las elipsis y todas esas cosas. Nosotros nos alejamos de eso y no enseñamos nada. Todos los niños han visto películas, ven en la televisión todo el día cuestiones. Entonces, no hay nada que enseñar sobre un primer plano, un plano medio. No, hay que pasar la cámara y que ellos vayan y filmen. Y luego llegan con sus películas y las vemos.
Y eso desde la primera sesión, ¿no? No hay que preparar a un niño en la cinematografía antes de que vayan a filmar. No, ellos van a filmar inmediatamente en la primera sesión. Eso también es porque las cosas están así hoy, ¿no? Cualquier niño toma su teléfono y filma. Sí. Bueno. Aprovecho por ahí si hay varias preguntas en el chat. Hago un chivo oficial también del libro que tienen, bueno, Pedagogía del Lío, que editaron el grupo de César Migliorín, que lo editó el grupo Cero en Conducta, que está coordinando también Ignacio, que está muy hermoso porque, bueno, no hay mucha bibliografía disponible realmente para abordar esta temática. Y bueno, también somos como una especie de reducto de Asterix sosteniendo quienes tenemos esta mirada donde queremos que el cine entre a la escuela, pero con sus propias condiciones de existencia, ¿no? Digamos, un poco de esa existencia. Hay varios programas, también en Brasil, bueno, obviamente el que organizó en su momento Alan Bergalá, que es un gran referente para todos y para todas. Y bueno, cosas que van apareciendo en el camino del hacer, ¿no? Pues en nuestro caso, también me comentaba al inicio, hace muchos años, en el 2007 cuando arrancamos, no había experiencias sistematizadas a la mano. Lo único que encontramos fue un gran hallazgo, que fue esta película, y fue un montón, porque fuimos constatando cosas que veíamos en el momento que hacíamos los talleres, cosas que veíamos ahí, que coincidíamos, ¿no? Y la gran pregunta, sí. Piden que nombres nuevamente el libro. El libro es de César Migliorín, es su tesis que fue traducida al español, Pedagogía del Lío, Cine, Educación y Política. Él es brasilero también. Y bueno, también aprovechando, recomendarle otro material de Alicia Vega, también tiene editado el libro de Taller de Cine, que es muy bello, también lo pueden... Taller de Cine para Niños. Y no, Ignacio, yo lo que estaba pensando un poco también, como que es bastante interesante, es donde la manera de hacer y enseñar cine no se distancian en un punto. O sea, tu práctica como cineasta no se distancia también de tu pedagogía de enseñar, ¿no? Como eso me parece lo interesante, que sería contra esta idea de generar como especialistas en la transmisión de alguna asignatura particular que entre en la currícula de la escuela y demás, ¿no? Creo que un poco esas sería la línea, ¿no? Y pensaba un poco recapitulando otras películas tuyas, como Cómo se me da la gana, la primera y la dos, donde vos visitás esos rodajes de cineastas, se las recomiendo mucho esas películas para quien quiera profundizar en la filmografía de Ignacio. Y ponés en el mismo lugar, en ese momento vos filmaste varios sets de diferentes directores, ¿no? Filmaste muchos sets, y también aparecen los talleres de Alicia, ¿no? Entonces, como parece decir que esos talleres de cine también se hace cine como en un set de cine, ¿no? No sé, eso me pareció como muy, muy revelador, ¿no? Y bueno, te dejo la pregunta, o sea, ¿qué lugar puede tener en este sentido estos talleres en la escuela, ¿no? Estas formas de hacer cine? ¿Puede existir el cine en la escuela? Yo creo que debe existir, yo creo que es un derecho de todos los niños de nuestros países, ¿no? Es un derecho. Imagínate que el cine es una de las últimas artes y que inunda la cultura de todo el mundo, ¿no? Entonces es una experiencia artística fundamental. Y yo creo que el cine tiene una capacidad pedagógica enorme, que no puede desaprovecharse, ¿no? Digamos que el ver una película para un niño en buenas condiciones, condiciones de proyección, que se puede hacer bien en cualquier escuela, es algo a lo cual los niños tienen derecho. Ver películas en las cuales
se produzca ese diálogo interno entre un niño y el autor de la película. Esa conversación que es la que permite el arte, ¿no? Ese diálogo entre el creador y un espectador, en este caso un niño. Eso yo creo que hay que otorgarles ese derecho a los niños, en el cual, por el cine que tiene esa capacidad formadora inmensa. Imagínense que el cine abre la mirada hacia el mundo tan directamente, tan inmediatamente, que es algo que no podemos privar a los niños de eso. Entonces, lo importante, creo yo, es saber hacerlo de tal modo que eso no produzca distorsión en un niño, y que una película no pase a ser una materia, una materia más, ¿no? Sino que tiene que ser una experiencia de placer. Entonces a mí me parece muy importante. Por otro lado, nosotros los cineastas que hacemos talleres de cine en escuelas para niños, es también una renovación permanente nuestra, porque aparece la infancia como algo muy importante. La infancia con la cual trabajamos, pero la infancia de la cual todos nosotros cargamos nuestra propia infancia. Y el arte no puede provenir sino de la infancia. Entonces hay una relación directa entre creación e infancia. Hoy, por lo tanto, una relación directa entre cine e infancia, entre creación e infancia. Y todo eso tenemos que compartirlo con los niños. No, ellos tienen derecho a eso. Entonces, bueno, yo pertenezco a este grupo Cero en Conducta que trabaja en esa dirección. Estamos a años luz de lograr algo que sea significativo en las escuelas chilenas, ¿no? Pero trabajamos hacia allá, y por supuesto que con la idea de Vergalá, ¿no? Trabajamos con la idea de Vergalá, de Migliorín, el libro que le ha comentado Pablo, con las ideas de Rancière, claro, sobre el maestro ignorante, una cuestión fundamental, esa idea de que todos pueden enseñar. En fin, compartimos esas ideas de Vergalá, de Migliorín. En Brasil también hay, aparte de Migliorín, hay otra gente, ¿no? Adriana Fresquet, que tiene también libros muy interesantes, más fáciles de encontrar que los de Migliorín, que están en portugués. Bueno, los libros en portugués son más difíciles de leer para nosotros. Nosotros tradujimos a Migliorín. En fin, me parece que hay una relación infancia, niños, cineastas, cine, que cruza todas las cosas. Bueno, si te parece, Pablo y Cristian y bueno, el equipo. Hay varios comentarios, bueno, saludos que están mandando de San Cristóbal, Santa Fe, también desde San Luis. Desde Córdoba, bueno, Rosario. Córdoba, bueno, comentan algunos antecedentes también de, bueno, acá en la Argentina, Víctor Iturralde, que fue también un pionero, Mario Grasso, bueno, también el taller del mate, que bueno, viene trabajando hace bastante tiempo, las compañeras y compañeros de máquinas de mirar, bueno, bastante gente que manda saludos y agradece. El festival en Rosario también, de la Biblioteca del Rosario, que durante 10 años también están, sí, hay varias experiencias que están relatando, que también todo esto, Ignacio, te lo vamos a compartir, por supuesto, de todos los colectivos y de todas las experiencias que están en nuestro país, que muchas las debes conocer y otras nos están mandando links con experiencias que las compartiremos con vos. Y bueno, Sí. mucha emoción,
y mucha alegría de que estés acá con nosotros, compartiendo la película y compartiendo esta conversación. Sí, muchas gracias. Hay también ahí, alguien en el chat nombró los cuadernos del inventar, que es algo que también puso, es una creación de César Migliorín y otro tallerista, profesor brasilero. Y eso está en español. Es algo muy interesante de mirar y de trabajar con esos cuadernos de César Migliorín. Sí, nosotros con Adriana tenemos vínculo, con Adriana Fresquet, hoy ella le enviamos la invitación y le dijo maravilla, maravilla, y también con Walter Cohen, y bueno, también en nuestra provincia hemos hecho viajes pedagógicos con Walter Cohen, y también en esta dirección, ¿no?, de lo que vos nos traes, de este modo de pensar el cine y también pensar la escuela, ¿no?, para no formatear a los niños y niñas, sino alojarlos desde su experiencia y poder pensar la transmisión, y no formatearlos, escolarizarlos, solo para pasarles información. Así que bueno, nos iríamos despidiendo. Yo me quedo, bueno, tantas preguntas para hacerte, ¿no? Pero, ¿qué pensás como que siga teniendo tanta resonancia la película, ¿no? Y que uno vuelve a verla y cada escena, yo la he vuelto a ver más de una vez y hoy la volví a ver, pero en este contexto, y la escena del ingreso del violinista y los chicos allí, es una escena poética, puramente poética, ¿no? Ese instante donde Alicia les dice, bueno, que iba a ingresar a alguien, pero los chicos sueltan su magia de movimiento y la música del violín, y creo que es Bach, me parece. Sí. Bueno, uno se vuelve a detener en escenas que nos restituyen una dimensión muy humana también, ¿no? Me parece que ahí hay algo de la película que siempre tiene pliegues que se van abriendo cada vez que uno la vuelve a mirar. Entonces, no sé, Pablo, si querés agregar, y también a todos y a todas, ¿qué te queda cuando seguís viendo las resonancias que tiene esta película, como, bueno, por supuesto, tu producción? Bueno, es lindo ver eso. La película, es verdad, como tú dices, se da casi todos los días en alguna parte. Ahora en el Cine OP, Festival de Cine de Europreto, que tiene un encuentro de cine y educación todos los años, se va a exhibir de nuevo 100 niños esperando un tren, hay un homenaje a Alicia Vega, va a estar ahí Alicia. En fin, la película tiene mucha vigencia y yo creo que es por lo que tú has dicho, ¿no? Porque tiene tanta belleza en la dignidad de los niños y en la forma en que Alicia, como con su pedagogía, valora a los niños como personas, y no los trata como niños chicos, los trata como seres humanos. Y eso tiene una resonancia muy grande. Entonces, hay por un lado la belleza del taller de Alicia, que es una obra de arte en su forma de ser pedagoga, unido a la belleza de la película, que va siguiendo y haciendo su montaje también con mucha belleza, creo yo. Entonces esa conjunción de esas dos cosas produce la vigencia que tiene, ¿no? Creo. Bueno, Pablo, te cedo la palabra para cerrar. No, bueno, agradecerte a vos, Ignacio. También nos saludan desde Tierra Azteca, de Maldonado, Uruguay. Bueno, un poco de todos lados, un montón de gente conectada que se acercó, de La Pampa también, y del Festival también del Ojo al Piojo, mencionan. Bueno, un montón de gente que está muy interesada en el tema.
Y bueno, yo te quería agradecer y también a quienes están conectados, recomendarle que sigan también, que se pongan en contacto si no han visto el resto de la filmografía de Ignacio, especialmente, bueno, sus últimas películas son muy, muy increíbles, donde se vuelven sobre estos mismos temas, pero desplegados en un montón de otros escenarios más actuales también, donde se vuelven a filmar estos talleres, y bueno, una relación también con la infancia y con otras cuestiones desde la autobiografía y repensar el documental, que me parece que en todo caso, más allá de que la experiencia de Alicia es algo muy potente, también está ahí tu mirada y tu forma de pensar y hacer el cine que haga que también se haya valorizado también esa experiencia concretamente, ¿no? Así que bueno, eso, muchas gracias. Pensaba lo último, ahora en esto de volver a ver la película, vi un pedacito que la película me noté que se ve un pedacito de Milk Call, de una de las primeras animaciones, y escuché en el audio le están pegando los pacos, ¿no? Esa resonancia, digo, ojalá que también un mensaje al futuro para esta nueva constituyente, que un poco dejen de pegar los pacos y que liberen a los presos de la revuelta, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias a todos por participar, búsquennos en Flaxo y Argentina, Educación Inicial y Primera Infancia, el curso, y ahí estaremos para seguir en contacto. Un aplauso para Ignacio y gracias por...